Buenas noches, queridos amigos. En esta ocasión voy a presentarles un tema acerca de los hombres exitosos del Señor. Quiero agradecerle a Dios por todos ustedes y quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que me da de hablar por este medio y voy a hacer una oración para comenzar. Entonces les invito que si ustedes están en cualquier lugar donde estén, que si por favor me pueden acompañar con esta oración. Entonces, elevemos esta oración hacia el trono de la gracia de nuestro Dios para que nos pueda dar su bendición. Amado Dios, muchas gracias por tu bendición, muchas gracias porque tú nos has prometido que donde quiera que estemos, tú vas a estar con nosotros y el Espíritu Santo también va a estar con nosotros. Por favor, te queremos pedir que tú nos des el orden, también nos des el entendimiento de tu palabra y que tú nos ayudes a comprender tu palabra y que podamos aprender acerca de ella para ser hombres exitosos en esta vida. Muchas gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les venía diciendo, en esta oportunidad me siento contento porque quiero compartir con ustedes algunos consejos de mi tema que se titula Hombres o hijos exitosos de Dios. ¿Cómo puede ser un hombre exitoso de Dios? Necesitamos tener el gozo y la alegría para poder decidir que queremos tener éxito y tenemos que tener una meta a seguir. Pero no solamente por la emoción, sino porque realmente lo sentimos. Necesitamos tener ese sentimiento de lo más profundo del corazón y de nuestra mente, que tenemos que tener claro en nuestra mente que estamos seguros de lo que queremos llegar a ser. Y en la Biblia nos enseña que Dios también a veces hace el llamado, a veces no viene necesariamente de un llamado para hacer algo, sino que tú también tienes que poner en acción lo que tú quieres hacer. Tu objetivo a llegar, tú tienes que emprenderlo. Por ejemplo, en la Biblia nos enseña de Josué. Josué era un hombre de Dios que se quedó en el liderazgo después de que Moisés murió. Moisés era el líder por varios tiempo, por varios años, del pueblo de Israel. Desde la salida de Egipto, Moisés estuvo trayendo por el desierto con la dirección de Dios al pueblo de Israel. Y llega el momento que tiene que morir y Dios le quita la vida a Moisés y le dice ahora a Josué que él iba a seguir el siguiente líder o el siguiente director o vamos a decir líder que dirigiría al pueblo de Israel. Y en la Biblia dice, en el libro de Josué, en el capítulo 1, dice que en el verso 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, y no te dejaré ni te desampararé. Así es de que el Señor en el versículo 6 le comienza a decir que se esfuerce. ¿Por qué se tiene que esforzar? Bueno, pues porque aquí vemos que lo primero que Dios quiere que tengamos claro es de que si nosotros queremos llegar a un lugar o a una meta o a cumplir con un sueño que nosotros tengamos, hacerlo realidad, necesitamos esforzarnos y necesitamos ser valientes. Dice la Biblia en el versículo 6 que le dice Jehová a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. El Señor tenía un propósito con Josué y era que él lo quería ser el siguiente repartidor de las propiedades o de la tierra prometida. En este sentido, vemos que Dios había elegido a Josué para seguir con el pueblo de Dios y llevarlos a una tierra prometida. A esa tierra prometida que todos queremos llegar. Pero en esta ocasión era un territorio de Israel. Y dice ahí que solamente había que hacer una cosa, esforzarse. Pero esforzarse ¿en qué? Y ahora quiero profundizar más en cuanto a cómo podemos ser
hombres emprendedores de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser hombres que lleguemos al éxito? Y yo lo he aplicado de la siguiente manera. He rescatado 3 lecciones importantes para poder llegar al éxito. Y tenemos la primera, que es la preparación espiritual. Y la segunda, la preparación física. Y la tercera es la preparación profesional. La primera que les menciono es la preparación espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, primero que nada, dice que Josué, cuando comenzó, cuando recibió el llamado para ser el siguiente líder, necesitaba meditar en el libro de la ley día y noche. Es decir, que nosotros, cuando recibimos la palabra de Dios como seres humanos, siempre necesitamos meditar en la palabra de Dios, porque al meditar en ella, al escuchar o al leer, vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a encontrar una espiritualidad, que nuestra fe va a crecer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el centro de la palabra de Dios es Cristo. Por eso que nosotros debemos de tener una relación íntima con el Señor. En nuestra preparación para tener éxito necesitamos tener una calidad espiritual. ¿Y cómo es eso? Es que nosotros debemos tener un estudio profundo de la palabra de Dios. Tenemos que tener una oración, una meditación constante con el Señor, estar en comunión con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, tener una confesión y un arrepentimiento genuino, continuo, diario, que sea real, que sea de lo más profundo de tu corazón y lo más profundo de tu mente. Si notas aquí, dice aquí, en el versículo 8 del libro de Josué, en el capítulo 1, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Si hay algo que Dios promete para un líder o para un hombre que emprende una profesión y que quiere llegar a ser alguien, necesita confiar que Dios le va a prosperar en su camino. Necesita confiar usted, querido amigo, querido hermano que me escucha, que Dios no promete por prometer. Él cumple su palabra, y cuando la cumple, la vemos aquí, que nosotros, si meditamos en los consejos de la palabra de Dios, vamos a llegar al éxito y vamos a poder conseguir lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere, lo que tiene preparado para nosotros. En este caso, Dios tenía preparado la tierra prometida para el pueblo de Israel. Y Josué les dijo: repíteselas, ¿verdad? Dáselas de día y de noche, ¿verdad? Repítenla, medítenla y escudriñenla y guárdenla en su corazón. Dice, para que la guardes. Guárdala en el corazón y en la mente, ¿verdad? En la mente, ¿verdad? Para ese conocimiento, para llegar entonces a prosperar su camino. Ya tenemos la preparación espiritual. Hemos hablado acerca de la preparación espiritual. Ahora vamos a hablar acerca de la preparación física. Cuando un atleta se prepara, necesita tener una preparación para poder competir la carrera que quiere competir. Para llegar a esa competencia necesita prepararse. Y tiene que tener hábitos buenos, hábitos saludables, hábitos que le puedan prosperar. Necesita tener hábitos que establezcan siempre una meta. Una meta siempre que se puedan cumplir. Que sean claras y verídicas. Que no sean metas a larga distancia. Pueden ser cortas. Pero esas metas pueden ser semanales, pueden ser mensuales o pueden ser también anuales. Estas metas necesitan ser objetivas, ¿verdad? Que tengan un objetivo. También tenemos que tener un hábito del compromiso. El compromiso para mejorar nuestro estilo de vida. Cuando nosotros nos comprometemos con nosotros mismos y con el Señor, nosotros vamos a poder tener éxito. Cuando nosotros tenemos una
una salud, por ejemplo, que necesitamos tener una disciplina de cómo hacer ejercicios cada mañana o en un horario específico, necesitamos tener claro y comprometernos con nosotros mismos para poder conseguir esta carrera que nosotros, que por eso estamos teniendo esta preparación para llegar al día que se va a hacer la carrera o el día que se va a graduar uno, cuando uno tiene un propósito como estudiante, como profesional, como ser humano, tenemos que tener una meta y tenemos que tener un compromiso personal para poder lograrlo. También tenemos que nosotros tener un esfuerzo